ya no está enfermo, está convaleciente. El médico del Papa Francisco dice que empieza un tira y afloja entre él y sus médicos en esta fase de su recuperación porque quiere estar cerca de la gente. Ante la Comisión del Desarme de las Naciones Unidas, el representante de la Santa Sede llama a los países en guerra a dejar las soluciones militares y dialogar, mientras en Ucrania la Iglesia lleva alivio a las víctimas del conflicto con Rusia. A más de 100 ascienden los muertos por el derrumbe del techo de una discoteca en República Dominicana. Informe especial de la ONU revela un sistema de represión en Nicaragua con graves violaciones de los derechos humanos que se extiende desde la presidencia hasta funcionarios locales. Un expreso político analiza la situación. Plataforma Ciudadana denuncia práctica de abortos ilegales en el Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima, Perú. Activista Provida nos da los detalles. Hola amigos, hola Edwin, gusto estar contigo. Igualmente contigo, Natalie, como siempre, y con esos televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde el Vaticano con lo último sobre la salud del Papa Francisco. Gracias a ti per tu dono, gracias. A inicios de esta semana, el Papa Francisco sorprendió a los presentes en la Plaza de San Pedro al aparecer públicamente en una silla de ruedas con una cánula de oxígeno en la nariz. A pesar de su estado de salud, en su rostro se le veía a gusto de reencontrarse con la gente. Para el médico que coordinó los cuidados y las terapias durante su hospitalización por una neumonía bilateral, el Santo Padre hizo esto para mostrar que volvió verdaderamente a su casa, en medio de su pueblo. Además, aseguró que el Papa no está enfermo. Cuando estaba hospitalizado tenía el sistema inmunitario deprimido y por eso tenía problemas. Ahora ya no está inmunodeprimido, ya no está enfermo, está convaleciente, solo lleva 2 semanas. Esperemos que respete las otras 6. En declaraciones al programa TG1 del canal italiano RAI, Alfieri señaló que la peor fase de la neumonía bilateral ya ha sido superada. No obstante, el Papa continúa con la terapia farmacológica que le han prescrito en el Hospital Gemelli. Lo conocemos. En este momento que ha salido, cuando se den las condiciones, poco a poco irá recuperándose. Ahora comenzará un tira y afloja entre él, que quiere cada vez más estar en medio de la gente, y los médicos, que no es que queremos bloquearlo, pero sí que observe la convalecencia. Este miércoles el Vaticano difundió, como en ocasiones anteriores, el texto que el Papa preparó para la audiencia general. De momento no hay ninguna novedad sobre la posible participación del Papa Francisco en las ceremonias litúrgicas de Semana Santa. Ahora les contamos que el observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, el arzobispo Gabriele Caccia, se pronunció durante la 79 sesión de la Asamblea General y pidió que se tome el camino del desarme armamentista. El representante pontificio señaló que los estados recurren cada vez más a soluciones militares, lo cual tiene efectos negativos sobre el multilateralismo, el diálogo y la cooperación internacional. Asimismo, el observador permanente llamó a todos los estados para que superen la falacia de la disuasión nuclear y se adhieran al tratado sobre la prohibición de las armas nucleares. Por último, el arzobispo Caccia animó a los países a trabajar juntos para establecer un marco legal que aborde el armamentismo de las tecnologías emergentes. Veamos qué está pasando en Ucrania en guerra con Rusia desde hace más de 2 años. El martes por la noche, Rusia lanzó un ataque masivo con drones contra la ciudad de Kharkiv, con saldo de al menos 2 heridos, según información oficial en Ucrania. Por otro lado, la alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, señaló este miércoles que Rusia está demostrando claramente que no quiere la paz. Además, resaltó que desde que Ucrania aceptó el alto el fuego sin condiciones, los ataques de Rusia no han hecho más que aumentar, informa Europa Press. En febrero de 2022, Rusia invadió territorio ucraniano en represalia por la intención de este país de unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El limonero del Papa Francisco, cardenal Konrad Krajewski, llegó a Ucrania con 4 ambulancias donadas por el pontífice. Él mismo conducía una de ellas, equipadas con medicamentos. El cardenal expresó su intención de estar cerca de los que sufren, llevando el consuelo del Papa a la atormentada Ucrania, informa Vatican News. En Zaporilla, al sureste del país, el purpurado distribuyó ayuda alimentaria que contenía pan, latas de carne y sopa.
Más adelante, el cardenal Krajewski contó que recibió una llamada del Santo Padre, quien quería saber cómo iba la misión y dar su bendición a todos. Llevamos la atención a República Dominicana, donde una noche de música y diversión se convirtió en una tragedia cuando en la madrugada del martes último el techo de una discoteca se derrumbó, dejando muertos y heridos, entre ellos populares artistas. Le contamos. Este es el preciso momento en que el techo de la icónica discoteca Jet Set en Santo Domingo se derrumba sobre cientos de asistentes que disfrutaban de un concierto la madrugada del martes último. El derrumbe de las losas de hormigón dejó al menos 113 muertos, más de 250 heridos y decenas de desaparecidos, según Associated Press. En la misma madrugada, rescatistas iniciaron la búsqueda de las víctimas. Fuera del local, los familiares esperaban con la esperanza de encontrar con vida a sus seres queridos. La información que estaba ahí con sus compañeros de trabajo, aún no aparece ninguno del grupo. ¿No lo ha visto en los listados de allí, de la carpa? No, ¿Lo viste? no ha salido en los listados. Mi comadre. ¿Cuál es su nombre? Darlene Batista. Darlene Batista, ¿de qué edad ella? 22 años. ¿La buscaron en los listados? ¿No la vieron? No. ¿No han escuchado su nombre aquí? Allá adentro todavía. Otras familias acudieron a la morgue para identificar a los cuerpos encontrados en la discoteca. El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, desde el lugar decretó 3 días de luto nacional. Desde anoche estamos minuto a minuto siguiendo esta tragedia para tratar de que todos los recursos e instituciones del gobierno estén a disposición, como lo han estado. El ícono del merengue, Rubí Pérez, también murió en el derrumbe. Junto a él, estrellas del deporte, las artes y políticos de República Dominicana. Por los heridos para que puedan recuperarse. En una santa misa, los obispos elevaron plegarias por los difuntos y sus familias. El arzobispo de Santo Domingo expresó su sentir ante la tragedia ocurrida. Prometemos nuestras oraciones por los que han muerto y queremos unirnos también a toda esa colaboración de muchos hermanos, sobre todo asistiendo, donando sangre, tratando de remediar esta situación con los heridos. Por el momento se desconocen las causas del derrumbe del techo de la discoteca. Algunos contaron que momentos antes se veía caer arenilla. En otras noticias les contamos que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua publicó hace poco un informe que identifica decenas de funcionarios que, según afirman, son responsables de graves violaciones de derechos humanos, abusos y crímenes en el país. Para ampliarnos más sobre esta información estamos en conexión con el señor Félix Maradiaga, expreso político y director de la Fundación Libertad. Señor Maradiaga, bienvenido a EWTN Noticias. Coméntenos quiénes considera que son los principales funcionarios mencionados en este informe. Bueno, muchas gracias por darle atención a un tema trascendental, no solo para Nicaragua, sino en la historia de derechos humanos en América Latina. No es típico que grupos de expertos de esta naturaleza procedan a hacer un informe con esta metodología, que es una metodología que, si bien es cierto, no necesariamente está diseñada para un contexto de un tribunal internacional, cumple en gran parte con los requisitos técnicos como una prueba que podría ser elevada en un contexto eventual de un tribunal internacional, porque en 234 páginas se da información abrumadora, precisa, sobre 54 funcionarios que jugaron un rol sangriento, no solo en las protestas del 2018, sino en la posterior represión. Se mencionan a magistrados, a altos funcionarios del régimen. Aparece, por ejemplo, el comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, el general Julio César Avilés, el director de la Policía Nacional, primer comisionado Francisco Díaz, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar, y el titular de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, entre otros.
¿Y cuáles son los tipos de violaciones que se han cometido contra los nicaragüenses? La tipología de crímenes van desde violaciones a normas internacionales en materia del derecho a la nacionalidad, con el despojo arbitrario de la nacionalidad de más de 435 personas, incluido este servidor, hasta casos mucho más extremos que califican como crímenes de lesa humanidad, incluyendo la tortura, la desaparición forzosa, incluyendo otros delitos cometidos directamente por el Estado que tipifican como terrorismo desde el Estado, como crímenes de lesa humanidad. Se tipifican también violaciones a la libertad de expresión, violaciones a la libertad religiosa y además de ello, delito transnacional, que es, por ejemplo, la represión más allá de las fronteras nicaragüenses, como son casos en los cuales disidentes u opositores que ya se encuentran en el exilio continúan siendo acosados y perseguidos por el régimen de Ortega. Al respecto, señor Maradiaga, ¿cuál es el llamado que usted daría a la comunidad internacional ante estos hallazgos? Bueno, yo creo que la ruta que ha abierto el Consejo de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado, el Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua, no se puede seguir sin la solidaridad internacional, el acompañamiento de los estados parte del Consejo de Derechos Humanos, el acompañamiento de los estados latinoamericanos. Lo que se ha hecho ahora es que se ha abierto una puerta importante, pero solamente podrá ser continuada si hay un acompañamiento de solidaridad internacional. Y mi llamado es que aquellos estados que tienen voz dentro de la OEA, dentro de la Organización de Estados Americanos, los estados que tienen una voz importante dentro de Naciones Unidas, ayuden a los nicaragüenses que estamos en búsqueda de memoria, de verdad, de justicia y de no repetición, a que Nicaragua pueda tener en algún momento un tribunal especial para perseguir estos delitos. Así es, señor Maradiaga. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a usted por esta oportunidad. Hacemos una pausa y al volver, Plataforma Ciudadana denuncia práctica de abortos ilegales en el Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima, Perú. Activista Provida nos da los detalles. Además, a pocos días de nuevas canonizaciones, el Papa Francisco ya es el pontífice con más santos declarados en la historia. Le presentamos a los santos más emblemáticos de su pontificado. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. La Plataforma Ciudadana Padres Peruanos ha encendido las alarmas sobre la práctica de abortos ilegales en el Instituto Nacional Materno Perinatal en Lima, Perú. Miles de ciudadanos, a través de una petición online, vienen exigiendo al ministro de Salud, César Vázquez, que derogue una guía de atención elaborada por el propio Instituto Nacional Materno Perinatal, la cual amplía de forma arbitraria e irregular las causales de aborto despenalizado en el Perú. Para saber más al respecto, estamos con Carlos Polo, director de Population Research Institute en Latinoamérica. Carlos, bienvenido al programa. Muchas gracias, Eddie. Cuéntanos, pues, Carlos, de este manejo, en fin, con aparentemente el respaldo o la promoción de organismos internacionales que quieren extender el aborto en el Perú. Mira, esto es muy grave. Una institución pública está haciendo abortos ilegales, está cometiendo delitos y un tipo de delito que es, creo que uno de los peores crímenes de nuestra época, ¿no? Matar a un niño inocente. Pero lo peor de todo, Eddie, es que una norma que tiene especial este Instituto Nacional Materno Perinatal, en base a una investigación hecha por Population Research Institute, se ha conocido que es un proyecto internacional financiado y promovido por una ONG pro aborto llamada FIGO, Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Ellos se propusieron un proyecto de 10 países, 8 africanos y 2 en nuestra región de Iberoamérica, Panamá y Perú, para ampliar el acceso al aborto legal, es decir, cambiar nuestras leyes con dinero del extranjero. Y en este caso del Perú, haciendo abortos ilegales. ¿En qué consiste la ilegalidad? Muy sencillo. Acá en el Perú es un delito sancionado en todos los casos
y que es un delito al que se le exime de la pena cuando el aborto es el único medio para salvar la vida de la madre o evitarle un daño grave y permanente. ¿Cuál es la estrategia de este proyecto de FIGO en el Instituto Nacional Materno Perinatal? Usar como pretexto la salud mental para decir que por salud mental, es decir, depresión moderada, cualquier inconveniente que la mujer tenga, se puede hacer un aborto terapéutico. Pero eso está contra las leyes. Y peor aún, hemos descubierto, en base a evidencia, que han hecho abortos en niños enfermos, en niños que tienen malformaciones congénitas, lo cual está expresamente penado en el Perú. O sea, al parecer lo que se busca es usar este protocolo que despenaliza en algunas ocasiones, circunstancias, el aborto en el Perú, para tratar de, en fin, ampliarlo de una manera ilegítima, de manera que lo que se busca finalmente es promover el aborto en todas las circunstancias. Sí, mira, normalmente, no solo en el Perú, sino todo el mundo, la estrategia del lobby abortista es usar casos que impresionan a la gente a través de los medios de comunicación, incluso yendo directamente a las autoridades y decir, el caso de la violación. Pero un análisis objetivo es que una mujer violada tiene un niño inocente en su vientre que no tiene la culpa de haber sido engendrado por un delincuente, ¿no? Que debe ser castigado totalmente, con mucha severidad. Pero no tienes que matar al niño, porque el niño no le va a mejorar ni la psicología a una mujer violada. El aborto no desviola. Y en el caso de malformaciones congénitas, el argumento todavía es muchísimo más ridículo, porque a un niño enfermo lo que tienes que hacer es atenderlo. Si un niño, por ejemplo, hay niños que tienen anencefalia y no van a sobrevivir mucho tiempo después del parto, solo unas horas, pues lo humano es atenderlo, porque lo riesgoso, incluso para la madre, es hacerle un aborto quirúrgico, una intervención que lo que va a hacer es traumatizar y poner en riesgo la salud de la madre, y le va a evitar acoger con amor a ese niño enfermo, que es lo único que puede curar el alma de una mujer que espera a un niño, obviamente sano, pero que está enfermo. Pero lo que hace un aborto es terrible con la salud de la mujer, y obviamente mucho más terrible con el niño, porque lo elimina. En nuestro país es más grave aún, porque eso es un delito cometido por las autoridades del Instituto Nacional Materno Perinatal, y hemos descubierto un artículo en la revista Materno Perinatal firmado, fíjate tú, Eddie, firmado por el director del Instituto Nacional Materno Perinatal y 3 de sus actuales directivos, entre ellos Enrique Guevara, que ha sido partícipe de muchas actividades con FIGO, con esta institución internacional que ha financiado y promovido todo este proyecto para cambiar las leyes del Perú. Qué importante, Carlos, estar siempre atento como están ustedes en Population Research Institute para seguirle la pista a estas estrategias abortistas ilegales en nuestra región. Carlos Polo, director de Population Research Institute en Latinoamérica, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Eddie. Y a pocos días de nuevas canonizaciones, el Papa Francisco ya es el pontífice con más santos declarados en la historia. Le presentamos a los santos más emblemáticos de su pontificado. Este es el reportaje del programa Vaticano de EWTN. El 13 de marzo de 2025 se cumplen 12 años de la elección del Papa Francisco como pontífice. A lo largo de estos años ha llamado a los fieles a abrazar la santidad en la vida cotidiana, mostrando que la santidad es posible. Ha reconocido a santos de todos los ámbitos de la vida, mártires, misioneros, familias y religiosos, gente que vivió con fe, servicio y sacrificio. No lo olvidemos, cada uno de nosotros está llamado a la santidad cotidiana, a la santidad de la vida cristiana común. Cada uno de nosotros tiene esta vocación. Vuestra strada, il Signore non ci mancherà.
El 12 de mayo de 2013, cuando apenas llevaba 2 meses de pontificado, el Papa Francisco celebró las primeras canonizaciones de su pontificado. Declaró santas a Laura Montoya y María Guadalupe García Zavala, 2 religiosas latinoamericanas, y Antonio Primaldo y sus 800 compañeros martirizados en la invasión otomana de Otranto, Italia, en 1480. Solo con esta primera ceremonia estableció el precedente que podría convertirlo en el papa que más santos canonizaría en toda la historia. En 2014, el Papa Francisco canonizó a 2 de sus predecesores. Ambos dejaron su propia huella en la Iglesia. Uno fue Juan XXIII, que durante su pontificado de 4 años y medio convocó el Concilio Vaticano II. El Papa Francisco también canonizó a Juan Pablo II, que condujo a la Iglesia al nuevo milenio. En 2018, Francisco canonizó a otro de sus predecesores, el Papa Pablo VI. Una mujer cuyos actos hablaban por sí solos es la Madre Teresa. Esta monja dedicó su vida a los más pobres de los barrios marginales de Calcuta. La Orden de las Misioneras de la Caridad fue fundada por ella y continúa su labor. El Papa Francisco la canonizó el 4 de septiembre de 2016. Un año después, el Santo Padre canonizó al cardenal John Henry Newman. Newman era miembro de la Iglesia Anglicana de Inglaterra. Se convirtió a la fe de la Iglesia Católica a pesar de la hostilidad y se convirtió en uno de los mayores apologetas del catolicismo de la historia. Sin embargo, el Papa Francisco no solo ha reconocido como santos a católicos y conversos, también lo ha hecho con mártires cristianos de otras iglesias. En 2024 añadió a los 21 mártires coptos al martirologio romano, la lista oficial de santos de la Iglesia, reafirmando el reconocimiento de la Iglesia a quienes han dado su vida por la fe. Estos mártires, 20 egipcios y un ganés, fueron brutalmente ejecutados por el ISIS en Libia en 2015. Para el Papa Francisco, lo más importante fue el encuentro directo con las demás iglesias cristianas. Por un lado, está la dimensión de ir juntos, rezar juntos, trabajar juntos. Y al otro está el ecumenismo de la sangre, que el Papa enfatiza con vehemencia. Además, planteó la pregunta: si nuestros enemigos nos unen en la muerte, porque los perseguidores de los cristianos no persiguen a los cristianos porque sean luteranos, católicos u ortodoxos, sino porque son cristianos, ¿cómo es que podemos seguir dividiéndonos? El 11 de febrero de 2024, el Papa Francisco canonizó a la primera mujer argentina, María Antonia de la Paz y Figueroa. También se la conoce cariñosamente como Mamantula. Para gran alegría de los católicos de todo el mundo, el Papa Francisco ha allanado el camino para la canonización de 2 jóvenes italianos. Ambos, que pronto serán santos, son queridos por muchos jóvenes católicos que admiran su entusiasta búsqueda de la santidad. Carlo Acutis, un adolescente italiano aficionado de la informática que murió de cáncer en 2006, es conocido por su gran devoción a la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Pier Giorgio Frassati, que murió a los 24 años en 1925, también es querido hoy por muchos por su testimonio de santidad que llega hasta las alturas. El joven de la ciudad de Turín, en el norte de Italia, era un ávido alpinista y un dominico de la Tercera Orden reconocido por su labor caritativa. Pier Giorgio Frassati murió de poliomielitis a los 24 años. Sus médicos especularon más tarde con la posibilidad de que se hubiera contagiado al servir a los enfermos. La canonización de Carlo Acutis está prevista para el programa del Jubileo de los Adolescentes de la Iglesia, que tendrá lugar del 25 al 27 de abril de 2025, y la canonización de Pier Giorgio Frassati tendrá lugar durante el Jubileo de los Jóvenes, del 28 de julio al 3 de agosto de 2025. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.